Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar en este tutorial lo que es la definición de función de transferencia en lazo abierto y en lazo cerrado. Para ello vamos a comenzar con una pequeña introducción. ¿Por qué es importante estudiar el concepto de función de transferencia? Bueno, cuando uno desea implementar un sistema de control a un sistema, es necesario primero conocer el desempeño de este cuando no se le incluye un control, cuando no se le implementa un control. Queremos conocer el desempeño natural del sistema. Existen muchas formas de conocer el comportamiento dinámico del sistema. Una de ellas es a través del método o a través de la representación de la función de transferencia. ¿Y qué es la función de transferencia? Bueno, la función de transferencia es la relación que existe entre la señal de salida y la señal de entrada en determinado sistema, cuando este sistema está representado a través de expresiones matemáticas en términos de Laplace. Es importante mencionar que la función de transferencia me lleva a una idea de considerar al sistema que se desea estudiar como si fuera una caja negra. Es decir, no me interesa lo que ocurre dentro de esta caja negra, sino lo único que me interesa es la respuesta del sistema, es decir, la salida del sistema, cuando a este sistema se le incluye o se le excita con una determinada señal. A manera de ejemplo, vamos a estudiar cómo se obtiene la función de transferencia para un sistema RC. Comencemos primero describiendo lo que es la función de transferencia en lazo abierto. La función de transferencia en lazo abierto se obtiene cuando no existe realimentación en el sistema, es decir, cuando la salida no tiene ningún contacto, ninguna relación directa con la entrada. Únicamente la salida va a depender de la entrada que se esté metiendo al sistema y de las características propias del sistema. Para ello vamos a partir del modelo matemático del sistema que se desea estudiar. Y este modelo matemático se va a estudiar a partir del concepto de ecuaciones diferenciales. Veamos, por ejemplo, en el caso del sistema RC, nosotros tenemos un circuito eléctrico y podemos observar que tenemos una malla en esta parte y otra malla en esta parte. Por leyes de Kirchhoff, ley de malla de Kirchhoff, sabemos que el voltaje que está ingresando a este circuito, voltaje de entrada, va a ser distribuido en cada elemento de esta malla. Es decir, va a haber una caída de tensión en la resistencia y una caída de tensión en el capacitor. De manera similar, el voltaje de salida que se tiene en esta otra malla, pues va a ser el voltaje que tiene el capacitor, dado que se está considerando este voltaje de salida como un voltaje paralelo al capacitor. Así, de esta forma, podemos observar la ecuación que se obtiene. Voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia puede obtenerse mediante la ley de Ohm, como R por I. Aquí hay una corriente que está fluyendo y esa corriente multiplicada por la resistencia me va a dar la caída de tensión en esta resistencia. De manera muy similar, la caída de tensión en el condensador o capacitor se va a dar mediante la ley de Coulomb, la cual me dice que el voltaje está dado como el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente que está fluyendo en esta parte. Asimismo, el voltaje de salida, como ya habíamos dicho, es el voltaje del capacitor, por lo tanto es igual nuevamente al inverso de la capacitancia por la integral de la corriente que está fluyendo en esta parte. Aquí cabe mencionar que el voltaje de entrada pues va a ser un voltaje o una señal de excitación al sistema y que nosotros para fines de estudio vamos a considerar que se tiene un voltaje de amplitud constante. Es decir, vamos a considerar que se va a ingresar una función escalón o función STIP. Hay diferentes tipos de funciones matemáticas que representan a las señales de entrada. Las veremos en otro momento. En esta ocasión solamente nos quedaremos explicando la función escalón o función STIP. ¿Qué características tiene esta función escalón? Tiene la característica de que si yo no activo el sistema, el valor de la función es cero.
Es decir, siempre va a valer 0 para antes del tiempo en el que yo active o yo prenda el sistema. En el momento que yo enciendo el sistema, a ese momento lo vamos a llamar t igual a 0, el valor de esta señal cambia a un valor constante bien definido y se va a mantener por el resto del tiempo. Un ejemplo de un sistema que presenta una función escalón sería una fuente de voltaje, que antes de prender la fuente no se tiene voltaje a la salida, al momento de encender el switch se tiene un voltaje determinado que pueden ser 5 volts, 12 volts, 24 volts, etc. Por otro lado, el voltaje de salida es el voltaje que me va a desarrollar el capacitor y eso es lo que le vamos a llamar la respuesta del sistema. ¿Qué esperaría uno? Uno esperaría que en el momento que yo activo mi sistema o enciendo el sistema, de manera inmediata pueda observar un voltaje de salida constante. Vamos a ver si efectivamente ocurre esto en las siguientes diapositivas. Bien, vamos a partir de las ecuaciones que describimos anteriormente, vamos a hacer una manipulación algebraica. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es relacionar la salida, voltaje de salida, con la entrada, con el voltaje de entrada. En las ecuaciones que teníamos anteriormente, solamente teníamos, voy a regresar un momento, solamente tenemos la relación que hay entre el voltaje de entrada y la corriente. Y por otro lado, el voltaje de salida y la corriente. Pero no existe una relación entre voltaje de entrada y voltaje de salida. El único elemento que se tiene en común en ambas ecuaciones es la corriente. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer un cambio o un ajuste de variable o una sustitución de variables. Por esta razón, a partir de la ecuación que me describe el voltaje de salida, vamos a despejar lo que es la corriente. ¿Cómo lo despejamos? Pues derivando ambas partes de la ecuación con la intención de eliminar esta integral. Nos va a quedar la ecuación que está aquí abajo, el voltaje de salida va a quedar como una derivada y si nosotros ahora esta expresión que nos quedó como la corriente la sustituimos en la ecuación que describe la primera malla, aquí lo coloco en verde, entonces vamos a observar que a través de una serie de sustituciones algebraicas me va a llevar a esta ecuación, donde vemos ahora que tenemos solamente voltaje de entrada y voltaje de salida, que era lo que buscábamos. Bien, ¿qué sigue? Pues a continuación hay que obtener la transformada de Laplace. ¿Por qué la transformada de Laplace? Porque en la ecuación anterior, si se dan cuenta, tenemos derivadas. Y entonces yo no puedo considerar que este voltaje de salida sea el mismo que este, dado que uno está siendo derivado con respecto al otro. Y eso complica el asunto porque sería equivalente a tener tres variables distintas. Y a mí me interesa solamente tener dos para poder despejar. Bien, pues un método de solución, como ustedes lo vieron en ecuaciones diferenciales, es el método de Laplace. En este método lo que se busca es convertir esa ecuación diferencial, esa ecuación que depende de derivadas, en una ecuación que dependa de manera algebraica y que pueda ser fácilmente despejable. Vemos aquí que si aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación, a la derivada me va a arrojar un valor de S y cuando no se deriva no me arroja nada. Consulten las tablas de Laplace que se encuentran en cualquier texto de ecuaciones diferenciales. Bien, como vemos aquí, ya tenemos una ecuación algebraica donde solamente tengo B sub 0 de S, B sub 0 de S. Por lo tanto, yo puedo despejar. Y al despejar, ya voy a tener separada el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y puedo hacer el arreglo necesario para que me quede la expresión que me define la función de transferencia. En este caso, la relación salida-entrada, voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, va a ser igual a 1 entre RCS más 1. Y justamente esto es a lo que le vamos a llamar función de transferencia. Y va a quedar representado por la variable G. G de S es igual a 1 entre RCS más 1. Esto es la función de transferencia. Es el código genético de mi sistema que me va a determinar las características que éste presenta cuando nosotros le aplicamos una señal a la entrada. Muy bien, entonces ahora tenemos que esa función de transferencia ya se puede sustituir en el diagrama de bloques.
como lo observamos en el bloque de abajo. Ahora tenemos un voltaje de entrada, tenemos un voltaje de salida, y la respuesta o el voltaje de salida va a depender de quién, de esta función de transferencia, de cómo esté conformada esta función de transferencia. Bueno, pues para simular esta función de transferencia, lo que necesitamos hacer es, o para ver cómo se comporta este sistema que está descrito por esta función de transferencia, lo podemos hacer utilizando diferentes programas de cómputo o simuladores, como pueden ser MATLAB, Scilab o LabVIEW. Aquí nosotros vamos a trabajar únicamente con MATLAB, Scilab como una alternativa, y quizás más adelante trabajaremos LabVIEW. Pero yo les recomiendo en este momento MATLAB. Entonces vamos a proceder a la simulación. Ya solamente falta comentar que esta función de transferencia que se obtuvo es exclusiva para este sistema. Es decir, un sistema térmico tendrá quizás una función de transferencia similar, pero con sus respectivos valores ajustados al sistema térmico. Un motor tendrá otra función de transferencia, un sistema de llenado de tanque de agua tendrá otra función de transferencia, un sistema de óptico o de luz, encendido de luz, tendrá otro sistema, otra función de transferencia. Bien, pues hasta acá vamos a dejar esta primera parte del video. En la siguiente parte del video vamos a estudiar justamente lo que es la simulación. Pues muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.